Hermanas, ¿cómo están? Les saludamos de nuevo, les damos la bienvenida a este tiempo en el que vamos a continuar con nuestro discipulado. Seguimos confiando en que pues el Señor está obrando en cada una de nosotras a través de todas estas enseñanzas y descansamos en que su voluntad se cumple en nuestras vidas. En los últimos videos, haciendo un poco de recuento, hemos estado hablando acerca de la vida de la iglesia, ¿sí? Sobre esa identidad que tenemos nosotros como Iglesia de Cristo, sobre el fundamento, sobre la unidad que como iglesia debemos de guardar, sobre la palabra como es nuestra máxima autoridad en nuestra vida cristiana. En este tema hablamos también, mencionamos un poco acerca de las 5 solas de la Reforma, hablamos de solo la Escritura, solo a través de Cristo. También hemos hablado de las áreas en las que somos llamados a guardar la unidad de la iglesia, sobre la comunión, la amistad cristiana, esos obstáculos que muchas veces amenazan nuestra comunión entre hermanos, sobre ese don que Dios nos regala acerca de lo que es la amistad, ¿no?, que viene de Él, y también de esos principios que deben de regir nuestras amistades. En el último tema hablamos un poco ya sobre lo que es la membresía de la iglesia. Mencionamos lo que todo miembro debe de esperar de su iglesia y también de lo que la iglesia va a esperar de cada uno de sus miembros. Y bueno, ahora vamos a seguir avanzando en los temas sobre la vida de la iglesia. Vamos a profundizar en una parte muy, muy importante en la que todos debemos de participar, ¿no? Todos los que pertenecemos a nuestra iglesia Plenitud de Vida en Cristo, y es ese cuidado que debemos nosotros tener hacia las personas que Dios va agregando a este cuerpo, ¿no? Que somos nosotros, ¿no? El cuerpo de Cristo. Y bueno, así como estuvimos meditando en el tema anterior, en cómo fuimos nosotros recibidos por nuestro pastor, por el liderazgo, por otros miembros, cuando nosotros llegamos por primera vez a la iglesia, pues debemos de comprender que a cada uno de nosotros pues se nos ha encomendado también la responsabilidad como miembros de cuidar de aquellos que, como dicen Hechos 2:47, el Señor va añadiendo cada día a su iglesia quienes han de ser salvos. Entonces, bueno, en primer lugar, observamos aquí que es Cristo quien va añadiendo a sus escogidos a su iglesia, ¿sí? Aquellos que Dios ya predestinó para salvación. Entonces sabemos en primer lugar que la salvación es de Dios. Nosotros no somos los que nos acercamos a Dios. Vemos en su palabra que dice que no hay justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ¿sí? O sea, eso no sale de nosotros. Eso lo vemos en Romanos 3, del 10 al 11. Así que bueno, cuando alguien llega a la iglesia, nosotros entendemos que no llegó por sus propios esfuerzos, ni por sus méritos, ni porque tomó la decisión, ¿verdad? Sino que fue Dios mismo el que le trajo. El Espíritu Santo es quien va haciendo la obra en el corazón de una persona, ¿sí? Él es el que va poniendo el arrepentimiento, Él pone la fe en él o en ella, ¿verdad? Él es el que va provocando que el pecador vea su condición espiritual, que sienta esa necesidad apremiante de rendir su vida ante su Creador. La salvación, entonces entendemos que es obra de Dios. Y una vez que Dios es quien acerca a quien Él ha determinado hacerlo, pues su iglesia, los que ya estamos dentro de esta iglesia, porque ya fuimos agregados a esta familia, somos quienes vamos a colaborar en recibir a esos nuevos creyentes y los vamos a ir incorporando a la vida de la iglesia, ¿sí? Una de las características de un creyente maduro es que ya ha dejado de asistir a la iglesia como un consumidor. ¿Se acuerdan que lo comentamos anteriormente? ¿Verdad? Y bueno, un consumidor viene siendo alguien que solamente busca ser atendido o servido, ¿no?, por todos los otros congregantes, pero no está dispuesto a ver a otros y a servirles también, ¿no? Entonces es Dios el que va poniendo en nosotros ese sentir a medida que vamos creciendo en su conocimiento y en su carácter. Ahora bien, como cristianos maduros somos personas que podemos mirar por aquellos que apenas van haciendo y necesitan ese apoyo para poder establecerse en su caminar con Cristo.
Ahora, recordemos un poco cuando comenzamos en nuestro caminar en el Señor, ¿sí? Muchos de nosotros nos sentíamos muy ignorantes de la voluntad de Dios para nuestras vidas. A veces, pues bueno, la mayoría veníamos muy afectados por el pecado, llegamos con una vida destruida, probablemente llegamos con mucho desorden en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, etcétera, en todos nuestros entornos, ¿no? Cuando comenzamos nosotros a leer la Biblia, puede ser que no entendíamos lo que leíamos y tal vez nos sentíamos frustrados en ese caminar. Quizá alguien de la iglesia se acercó a nosotros y nos apoyó en ese crecimiento, ¿verdad? Si tuvimos esa bendición, pero tal vez nadie lo hizo, ¿no? Y aunque el Señor nos ha sostenido, nos hubiera gustado que alguien lo hubiera hecho. No sé cuál sea cada caso, ¿no? Entonces, hermanas, el pueblo de Dios juega un papel muy importante en la vida de un nuevo creyente, ¿sí? Somos esa familia que Dios le está dando a esa persona y ellos son nuestros nuevos hermanos que Dios está trayendo a ser parte de nuestra familia. Entonces, a veces es muy triste observar que cuando llega una persona nueva a la iglesia, muchos de los congregantes no se acercan a saludarles, en ocasiones hasta reciben un maltrato, ¿verdad?, de los hermanos. Y esto es algo triste, ¿verdad? Es algo que desilusiona. Pensamos equivocadamente porque a veces pensamos que la bienvenida de los nuevos es solamente responsabilidad del pastor o de los edecanes, ¿no? O del ministerio de bienvenida de la iglesia, que más adelante hablaremos un poco de esto, ¿no? Pero no es así, hermanas. O sea, realmente recibir a los nuevos, involucrarlos a la vida de la iglesia es responsabilidad de todos los miembros de Plenitud, ¿sí? Y de toda iglesia en general, ¿no? Por eso queremos en este tiempo hablar de algunas situaciones en las que como iglesia nosotros podemos apoyar al crecimiento de nuestros hermanos que Dios va añadiendo a esta iglesia, ¿sí? Y bueno, vamos a ver algunos puntos importantes para que, pues si quieren tomar nota, este es el momento. Bueno, número 1, entendamos que ellos comienzan su crecimiento a partir de ahora, ¿sí? Romanos 12, del 1 al 2 dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable, o sea, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten, o sea, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto, ¿sí? Bueno, aquí vemos varias cosas. Vemos primeramente que Dios nos llama a la transformación al renovar nuestra mente para que podamos conocer la voluntad de Dios. Entonces, bueno, un nuevo creyente necesita conocer la palabra, necesita ser renovado en su mente, ¿sí? Por ella. Necesita conocer la voluntad de Dios. Ahora, para esto va a necesitar en primera instancia, pues que esté siendo expuesto a la predicación de la palabra. Y bueno, eso es motivarle obviamente a que siga asistiendo a la iglesia para que se pueda cumplir este propósito. Pero también vamos a entrar nosotros ahí para poder animarle a comenzar a leer la Biblia en casa, a escuchar a otros hablar de la palabra. Y es aquí donde todos los congregantes entramos a colaborar en este crecimiento. Cuando llegan personas nuevas, somos nosotros quienes debemos acercarnos a ellos, no esperar que ellos se acerquen a nosotros, ¿verdad? Hay que saludarles, crear contacto con ellos, crear un vínculo que nos acerque, ¿verdad? A comenzar también a convivir, a encontrar un punto, ¿verdad? Donde podamos tener compañerismo, a conocerles. Entonces, los miembros de Plenitud podemos invitarles a las personas que van llegando por primera vez a pasar tiempo juntos, para comenzar en esos tiempos a hablar de la vida cristiana, de nuestra experiencia en el cristianismo, de la palabra, de cómo Dios nos ha transformado. Cada momento que nosotros podamos aportar a que un nuevo creyente escuche más de Cristo será un tiempo siempre bien invertido, muy valioso en el crecimiento espiritual de cada uno de ellos. Ahora, preguntemos, por ejemplo, al nuevo creyente si ha comenzado a leer la Biblia, comentemos acerca de lo que ha leído en este último tiempo, podemos aportar enseñanza si es que tenemos oportunidad, ¿verdad?
Vamos a leer un poco Hechos 8 del 26 al 31, donde vemos un ejemplo de cómo se da esta relación, ¿sí? Y dice que cuando un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces, fíjense, aquí estamos viendo un ejemplo, ¿no? De cómo Felipe fue usado por Dios para explicar a este hombre lo que él no podía entender y cómo invirtió su tiempo en hablarle el evangelio y aún para bautizarle, que eso al final del pasaje lo vemos, ¿no? Pero también vemos algo bien importante aquí en el versículo 39 que dice que el eunuco siguió gozoso su camino, ¿sí? O sea, esa relación que podemos ir nosotros formando con el nuevo creyente le va a ayudar a conocer más al Señor, a crecer más en su caminar con Él, a resolver muchas dudas que esa persona pueda tener y va a ser motivado a continuar en su deseo de conocer al Señor y de ir ordenando también sus caminos para la gloria de Él. Así que, hermanas, seamos intencionales en participar del crecimiento de nuestras hermanas, de nuestros hermanos que Dios va añadiendo a la iglesia. Seamos cuidadosas de enfocar esas conversaciones a hablar de Dios, ¿verdad? De sus atributos, de sus obras maravillosas, de levantar el nombre de Cristo en medio de nuestra convivencia, ¿verdad? No estamos buscando esa convivencia para hablar de nosotras o para tener a alguien que nos escuche o para encontrar amigos, ¿verdad? Para pasar tiempos divertidos. Estamos invirtiendo ese tiempo en dar a conocer a Cristo, en contribuir al crecimiento de un hermano que ahora es parte de nuestra familia y su mayor gozo es hablar de aquel que le ha rescatado de su antigua manera de vivir. Es una persona que está en su primer amor. Él quiere escuchar de Cristo, no de nosotros, ¿verdad? Y ahora está experimentando esa nueva vida en el Señor. Entonces, los creyentes recién convertidos necesitan rodearse de personas que sean de buen testimonio y que sean también una sana influencia en la fe cristiana. Bueno, número 2, sé empático y compasivo con el nuevo creyente. Qué importante es este punto. Miren, un nuevo nacido es alguien que anteriormente tenía una vida completamente desordenada, practicaba el pecado y ahora acaba de nacer de nuevo, ¿sí? No podemos esperar que esa persona va a actuar como un cristiano completamente maduro en la fe ya ahorita, ¿verdad? Que comienza en su caminar. Habrá ocasiones en que sus actitudes, sus palabras, su carácter van a manifestar su antigua manera de vivir, ¿sí? Quizás se encontrará con algún dolor, puede estar sufriendo por los estragos y las consecuencias que le dejó su vida pecaminosa, ¿sí? O tal vez esté siendo tentado a cargar con el pasado, o a veces manifestará debilidad en algún pecado que practicaba anteriormente, ¿sí? Estar en esa lucha. Y como hermanos en Cristo debemos apoyar al nuevo creyente a que busque la santidad en cada momento, ¿verdad? No juzgarles duramente, sino mostrarles con la palabra cómo pueden enfrentar estas situaciones adversas, comprendiendo la voluntad de Dios para ellos. Vemos, por ejemplo, a Pablo en Filipenses 3, del 13 al 14, que dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces debemos nosotros de animarles a avanzar en Cristo, mostrarles esa esperanza, ¿verdad? De que el que comenzó en ellos la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, como vemos en Filipenses 1:6. Esto no significa que no les confrontemos con su pecado o que pasemos por alto algún acto pecaminoso porque el hermano es débil, ¿no? No, hermanas, es más bien que con amor y misericordia le mostremos cómo seguir avanzando en Cristo, que les vayamos animando
a obedecer primeramente los mandatos del Señor, porque por más dura que sea su circunstancia, que ellos sepan, ¿verdad? Que vamos a estar a su lado en ese proceso en el que mortifican el pecado, que nos vamos a doler con ellos al experimentar muchas veces esas consecuencias que ellos traen de su vida pasada, que vamos a estar orando por ellos, que vamos a recordarles constantemente la esperanza que tenemos en Cristo y que mientras ellos se olvidan de lo que queda atrás y se extienden a lo que está por delante, nosotros vamos a ir a la par con ellos, ¿verdad? Somos sus compañeros de camino en la fe. Ahora, hermanas, recordemos que nuestro crecimiento ha sido en ocasiones doloroso, ¿sí? Nosotras mismas hemos probablemente experimentado los estragos del pecado en nuestra vida, ¿sí? Y esto no fue fácil, ¿verdad? Fue difícil en su momento. Recordemos a aquellas personas que oraron por nosotros, ¿sí? Que nos aconsejaron, aquellas personas que nos animaban a seguir adelante, y seamos empáticos con los nuevos creyentes, seamos compasivos con ellos cuando veamos su dolor, cuando veamos sus luchas, apoyémosles a seguir creciendo, ¿sí? Número 3, anímales a integrarse a la vida de la iglesia. A veces de verdad quedamos por sentado que los nuevos congregantes conocen las actividades que se realizan en la iglesia, pero no es así. Ser nuevo implica todo un mundo, ¿sí? O sea, no es algo que tan fácilmente ellos van a sentirse parte, ¿sí? Hay que integrarlos, hay que ayudarles a que puedan ir conociendo la vida de la iglesia, ¿sí? Si bien, por ejemplo, está el Ministerio de Bienvenida, que se encarga de apoyar al nuevo creyente a que se vaya integrando, ¿verdad?, a estas nuevas actividades, pero es conveniente que todos los miembros apoyemos a animar a los nuevos creyentes a participar de estas actividades. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues en esa convivencia que podamos comenzar a tener con ellos, comentarles algunas actividades, ¿no?, que hay o que va a haber próximamente, preguntarles si ya se integraron a la oración de la iglesia, si ya están siendo discipulados, no sé, bueno, más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de este discipulado, ¿verdad? Preguntarles si ya conoció a otros hermanos, ¿no? Y si no es así, pues nosotros podemos presentarles a otros congregantes, ¿no? Cuando se acerque alguna actividad en la iglesia, no sé, alguna convivencia, algún retiro, las conferencias que a veces se hacen especialmente en Semana Santa o en otros momentos del año, enviarle un mensaje, ¿no?, para recordarle, llamarle, invitarle, ¿sí? Observar si ya fue agregado, por ejemplo, a los grupos de WhatsApp que tenemos, ¿no? Y si no es así, pues tú mismo puedes notificar a los administradores de esos grupos para que puedan estas personas ser integradas, ¿sí? Hay muchas maneras en que nosotros podemos integrar a los nuevos congregantes y hacerles sentir parte de esta familia espiritual. Debemos ser una iglesia hospitalaria, una iglesia que verdaderamente hace sentir a los nuevos congregantes como bienvenidos, ¿sí? Como en casa, porque llegaron a casa, porque esta es su familia ahora. Ellos necesitan comenzar a tener compañerismo con sus hermanos en Cristo. Seamos una iglesia que cuida de los nuevos integrantes de nuestra familia. Ok, número 4, sé ejemplo para el nuevo creyente y no piedra de tropiezo. Este es también un punto sumamente importante. Miren, es muy doloroso ver cómo algunos creyentes llegan a ser partícipes de hacer que otros creyentes sean debilitados en su andar con Cristo. Vemos, por ejemplo, el Levítico 19:14 que dice: no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Sí, fíjense, o sea, aquí nos está hablando acerca de poner ese tropiezo a alguien que no conoce, a alguien que no ve, a alguien que es ciego, ¿no? Obviamente poner una piedra o un ladrillo enfrente de una persona ciega, pues es algo muy cruel, pero también lo es cuando esto sucede dentro de la iglesia, hermanas, ¿sí? Después que Pedro reprendió a Jesús, cuando negó que la crucifixión se llevara a cabo, Jesús le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vemos también esto lo vemos, en Mateo 16:23. Sí, fíjense, Pedro, bajo la influencia de Satanás, trató de distraer a Jesús de lo que él había venido a hacer,
Él intentó hacer que Jesús tropezara en su camino a la crucifixión. En Mateo 18, del 5 al 7, dice también Jesús: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ahora, aquí en la perspectiva del reino, sería mejor hundirse en lo más profundo del mar que llevar a un pequeño, un pequeño creyente, ¿verdad?, al pecado. Entonces, ¿cuándo podemos nosotros ser piedra de tropiezo para un nuevo creyente? Por ejemplo, cuando un nuevo creyente nos ve hacer algunas o actuar en algunas situaciones que nuestra libertad cristiana nos lo permite, pero a él o a ella le resultan un motivo para debilitarse en su andar con Cristo. Vemos 1 Corintios 8:9, que dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, ¿sí? Nuestra libertad no es más importante que el caminar que otra persona tenga con Dios. Si algo que Dios permite hace que otros vayan a ser conducidos a pecar, pues entonces debemos evitarlo. Se nos da una gran libertad como cristianos, eso es real, ¿sí? Pero la mayor es la libertad para pensar en el bienestar, de otros por encima del nuestro. Muchas veces, ¿por qué se hace tropezar al hermano? Pues por egoísmo, hermanas, porque realmente nada más pensamos en nosotros, pero no pensamos en el bienestar del otro hermano, ¿verdad? Si un nuevo creyente está luchando, por ejemplo, ¿sí?, con abandonar una dependencia del alcohol, y nosotros como creyentes maduros que no luchamos más con esa dependencia, en una convivencia empezamos a promover el tomar alguna clase de vino, pues el creyente débil puede sentirse bajo esa presión de beber y puede caer en pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque aún no tiene control sobre esa adicción. Entonces, de igual forma, sucede con alguien, por ejemplo, que está cuidando su alimentación porque su salud está corriendo riesgo o porque desea mejorar su condición física actual, sufre de diabetes o algo así parecido, y los demás hermanos le incitan, ¿no?, a consumir alimentos que van a dañar aún más su salud. Entonces, abstenerse de ser una piedra de tropiezo significa no llevar a otros al pecado, ¿sí? No estorbar para que los demás guarden su santidad. Ahora, la forma como nosotros podemos lograrlo depende de la situación y de los corazones de aquellos que nos rodean, ¿sí? Por eso es que siempre debemos de pensar en el corazón del otro. Siempre pensar si no estamos haciéndolo tropezar, ¿verdad? La seguridad que nosotros tenemos en el amor y en la provisión de Dios, ahora y eternamente, nos permite mostrar esa preocupación por aquellos que son más débiles, aquellos que necesitan un estímulo específico para comprender quién es Dios. Entonces, esto significa que nosotros nos disciplinaremos para poder edificar a los creyentes más débiles y no empujarlos, ¿verdad?, hacia una libertad de la cual probablemente ellos no están listos. Entonces, hermanas, en nosotros debe prevalecer el amor hacia nuestras hermanas y hermanos más débiles, y de ninguna manera debemos buscar romper tampoco relaciones con el hermano, ¿verdad? Porque a veces pensamos, ay, es que nos molesta que cuando está el hermano o está la hermana, pues nos tenemos que abstener de algo, ¿no?, en nuestra libertad que podemos hacer. Eso es algo egoísta, ¿no? Eso sería de verdad ser egoísta y estar cortando esa comunión de la que hablamos, que es tan importante cuidar, ¿no?, que es una comunión a la que Dios nos llama. Es triste ver cómo algunos creyentes buscan solo pasar buenos ratos de diversión a costa de otros, ¿no? En ocasiones perjudican la vida espiritual de un hermano o una hermana al invitarle a pasar esos momentos donde esa persona está, en primer lugar, descuidando muchas veces su vida espiritual, o promueven a veces los hermanos prácticas donde reina el chisme, donde reina la murmuración, y esos nuevos creyentes crecen en su vida cristiana pensando que así son todos los creyentes o que es normal esa práctica entre cristianos, ¿no? O aún también, hermanos, hay cristianos que promueven que otros hermanos pasen más tiempo con ellos divirtiéndose que cuidando de sus relaciones familiares, y esto ocasiona a veces que descuiden su matrimonio, que descuiden a sus hijos, su familia, o también que descuiden sus labores, sus deberes laborales, escolares, ¿no?
Entonces, los creyentes, hermanas, debemos contribuir para que la vida espiritual, familiar, etcétera, del nuevo creyente, pues vaya dando fruto y de ninguna manera que estemos siendo nosotros una piedra de tropiezo para él, ¿no? Ahora, también vemos, hermanas, que son piedra de tropiezo porque a veces hermanos que se llaman creyentes, ¿verdad? Pero en su andar muestran otra cosa, no se diferencian del mundo, siguen en las prácticas mundanas, son tibios, dicen ser creyentes, pero la verdad es que no tienen ningún interés en serlo, siguen siendo amigos del mundo, son como los que llamó Jesús a los fariseos y a los escribas en Mateo 23:13, que les dijo: hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque no entráis vosotros ni dejáis entrar a los que tratan de entrar. Y bueno, hay otros hermanos que son piedra de tropiezo para otros creyentes, cuando en vez de ayudar a que el otro crezca espiritualmente, pues los hacen sentir mal, les hacen sentir que no están creciendo. Cuando hay hermanos que llegan a menospreciar el servicio de otro hermano, de otra hermana, les dicen que todo lo están haciendo mal, cuando con actitudes egoístas o prepotentes, ¿verdad?, detienen o estorban a otros, cuando sienten envidia por el hermano que está creciendo y entonces empiezan a buscar entorpecer o descalificar el servicio de otros hermanos. Y bueno, en primera de Juan 2:10, perdón, vemos que dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Esto no debería estar sucediendo dentro de una iglesia cristiana, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado, hermanas, de los nuevos creyentes, no solamente de ellos, ¿sí?, sino de todos nuestros hermanos en la fe, independientemente del tiempo que tengan de serlo, ¿verdad? A veces algún hermano puede haber estado dentro de la iglesia por muchos años, pero aún es un cristiano maduro, ¿sí? Aún sigue siendo inmaduro en su andar, ¿no?, con Cristo. Entonces, si observamos que un hermano es débil en algo que no es pecaminoso para nosotros, no lo incitemos a participar, porque estaremos entonces siendo piedra de tropiezo para él, ¿sí? Pero más aún, hermanas, cuidémonos de no estar provocando a un hermano a caer en algo pecaminoso, que esto es algo ya más triste y más tremendo, ¿no? Personas que insisten en una relación, por ejemplo, entre supuestos cristianos, y que la otra persona está pues provocando cierta presión para que esta persona ceda a practicar relaciones sexuales, por ejemplo, o alguien que busca a veces solo hablar mal de otros con los hermanos de la iglesia, o quieren poner en contra a esa persona de la iglesia, entonces empiezan a provocar divisiones, empiezan a contribuir a crear enemistades, pleitos, contiendas dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? O alguien, por ejemplo, que incita a un creyente a divorciarse, o hermanas que a veces se visten de una forma sin modestia, ¿verdad?, deliberadamente para que los hermanos las estén volteando a ver, o jóvenes que se prestan a tener demasiado contacto con personas del sexo opuesto, y esto va promoviendo que ellos tengan o que se despierten sensaciones que les puedan llevar a pecar, ¿no?, etcétera. Entonces, no solo están este tipo de hermanos o de hermanas, están siendo piedra de tropiezo, sino que están mostrando su falta de temor a Dios y su rebeldía contra Él. Entonces tengamos cuidado, entendamos que una piedra de tropiezo, hermana, se refiere a algo o a alguien que mantiene a otra persona alejada de una relación con Dios, expone a una persona en cierta situación para que cometa algún pecado. Cuando alguien pone trabas en la vida espiritual de otro, es una piedra en el camino del otro, ¿no?, que está haciendo que se tropiece y que se caiga, que cometa algún pecado. Entonces, cuando nosotros somos piedra de tropiezo, estamos participando en alejar a un hermano de su relación con Dios, ¿sí? Y Dios eso lo condena fuertemente, porque vemos en Mateo 18:7 que leímos, ¿verdad?, cómo Dios es un Dios celoso, y dijo: ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, ¿sí? Aquí la palabra nos enseña que en el mundo va a haber muchas piedras de tropiezo, ¿sí? Pero, o sea, dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero, hermanas, Dios nos libre de ser nosotros esos tropiezos, ¿verdad? Algunas veces, a lo mejor hay que ponernos a pensar, ¿no? O sea,
cómo son mis actitudes, cómo son mis acciones, cómo estoy influenciando yo la vida de otras personas, ¿no? Muchas veces nos enfocamos solo en nosotros y llegamos hasta decir, bueno, es que a mí no me importa lo que la gente piense de mí. Y sabes qué, hermana, esto no debería ser nunca el pensamiento de un cristiano, porque es cierto que todos influenciamos en la vida de los demás de una u otra manera. Por esto es importante poner atención y ver si estamos edificando la vida de los demás o estamos siendo piedras de tropiezo. En 2 Corintios 3, del 2 al 3, dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros. Fíjense, aquí Pablo está expresando que la vida transformada de cada uno de los corintios era su testimonio para él más elocuente, ¿sí? Mejor que cualquier otra carta de recomendación o cualquier carta que pudiera llegar. Las vidas transformadas de cada creyente son como una carta abierta, ¿sí? Nuestras vidas son como esa carta abierta que es vista y es leída por todos los hombres como un testimonio de la fidelidad de Dios. Y nuestras vidas hablan verdaderamente de la fidelidad de Dios o no, honran a Dios o no lo honran. Así que, hermanas, sí importa lo que los demás pueden mirar en nuestra vida, porque eso le da honra o le da deshonra a nuestro Dios, ¿sí? Ahora, si tú, hermana, has participado de ser piedra de tropiezo para otros, arrepiéntete, corrige tu camino. Quizá lo has hecho en ignorancia, sin querer dañar obviamente a tus hermanos, pero será necesario que de aquí en adelante te comprometas con Dios a cuidar de tus hermanos en la fe y decidas no poner obstáculo o ser piedra de tropiezo, ¿verdad? Al hermano o a la hermana. Aún debemos ser cuidadosos de no estar enseñando muchas veces a otros incorrectamente, hablando de las personas nuevas que llegan a la iglesia, ¿verdad? O sea, porque a veces sin saber podemos estar poniendo una piedra de tropiezo al sembrar enseñanzas incorrectas, ¿sí? Sería grave que ya con el conocimiento que tenemos ahora pudiéramos ser causa de que un hermano u otra persona pecara, ¿sí? Ya que contamos con ese conocimiento de lo bueno y de lo malo delante del Creador. Entonces tengamos temor, guardemos ese temor delante del Señor y busquemos edificar la vida de nuestros hermanos y no ser piedra de tropiezo. Número 5, ora por el nuevo creyente. Entonces, como lo hemos mencionado, cuando una persona nace de nuevo, enfrenta muchas luchas. Los creyentes maduros debemos interceder constantemente por cada uno de ellos, ¿sí? Pedir a Dios que les ayude a perseverar en su fe, que les ayude a crecer espiritualmente, a mortificar el pecado, a renovar su entendimiento, a comprender cada vez más la palabra, a buscar la comunión, el compañerismo con sus nuevos hermanos, su nueva familia en la fe, a buscar la voluntad de Dios para sus vidas, a dar fruto en el carácter a través de la comunión que ellos tienen con Dios, a crecer en santidad, a que haya disposición en su corazón por buscar dirección y consejo, ¿no? Entonces, hermanas, realmente oremos por nuestros hermanos que son nuevos creyentes, que sea un compromiso que cada uno de nosotros tengamos, ¿verdad? De tenerles en nuestras oraciones constantemente, no soltarles, porque ellos están en una etapa de su vida cristiana donde son realmente bebés espirituales, como vamos a ver ahorita más adelante, y necesitan de nuestras oraciones, ¿sí? Entonces, somos una iglesia que ora, somos una iglesia comprometida con la oración, pero necesitamos, hermanas, tener muy presente la vida de nuestros hermanos que el Señor está añadiendo a nuestra iglesia, ¿verdad? Esa es la mejor forma en la que nosotros les vamos a acompañar en su caminar en esta vida cristiana. Bueno, número 6, alienta al nuevo creyente a seguir a Cristo, ¿sí? Pablo escribe en 1 Corintios 3, del 1 al 2, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Sí? Pablo no podía hablarles a los corintios como a espirituales maduros, porque eran todavía bebés espirituales, ¿sí? Y un nuevo creyente es un bebé espiritual. Es un cristiano que acaba de conocer a Cristo, que está aprendiendo lo básico del evangelio, esa leche espiritual no adulterada de la que habla, pero a medida que va pasando el tiempo tiene que crecer espiritualmente. Entonces, esta persona va dejando lo básico del evangelio y va profundizando en la vida cristiana. Entonces, los creyentes maduros debemos cuidar del nuevo creyente sin hacerlos dependientes tampoco de nosotros, ¿verdad? Sino de Cristo.
Cuando un bebé nace, bueno, podemos observar, ¿no?, cómo va creciendo. El bebé necesita cuidados constantes, a cada minuto los papás tienen que atender sus necesidades, pero a medida que este bebé va creciendo y va pasando a la niñez, pues va dejando de ser dependiente de sus padres cada vez más, y eso es lo correcto, ¿verdad? Porque no es normal que nosotros veamos a un niño, por ejemplo, de 10 años, que aún le tienen que dar de comer en la boca o que lo tienen que llevar al baño, ¿verdad? O sea, no sería lógico o normal. Entonces, de igual manera es con los nuevos creyentes. Ellos van a necesitar de otros creyentes que les guíen en sus primeros años de crecimiento, pero deberán de ser enseñados a depender de Dios y no en los creyentes, en los demás creyentes. Quizá los primeros años los demás creyentes pues les van a explicar todo lo referente a la vida cristiana, les vamos a animar a involucrarse en la vida de la iglesia, pero se espera que al paso del tiempo ese nuevo creyente pues comience a madurar, que empiece a estudiar por sí mismo la palabra, a llevar sus disciplinas espirituales, a depender cada vez menos de los demás creyentes para perseverar en la vida cristiana, ¿no? Así que, hermanas, animemos a los nuevos creyentes a depender de Cristo y no de nosotras. Habrá momentos en que deberemos ir soltando un poco la convivencia, no del todo, pero será por el bien de ese creyente, para apoyarle en su dependencia del Señor. En ocasiones habrá congregantes que no deseen dejar su práctica del pecado, por ejemplo, y en ese punto pues nos daremos cuenta de que quizá no hubo un verdadero nacimiento en ellos y necesitamos soltarles de alguna manera, o tal vez sí es un verdadero creyente y solo está siendo perezoso, y no dejar de orar por ellos, ¿no? Para que el Señor quebrante sus corazones, para que el Señor, ya sea para disciplina o para producir en ellos un verdadero arrepentimiento de acuerdo al caso que ellos tengan, pues el Señor lo puede hacer, ¿no? Entonces busquemos la sabiduría del Señor, hermanas, cuando nos encontremos en estas circunstancias, pero nunca dejemos de orar por nuestras hermanas, por nuestros hermanos que necesitan pasar por esos tiempos de quebranto en sus vidas. Confiemos que Dios les sostendrá mientras endereza sus sendas. Así que, hermanas, después de haber visto esta importancia de cuidar a nuestros hermanos más pequeños, adoptemos una cultura de iglesia, de integrar a nuestros hermanos, de integrar a esos nuevos creyentes al cuerpo de Cristo. Siempre hay que estar buscando ver por su crecimiento espiritual. Esa es la labor de toda la iglesia, ¿sí? Es la labor, si nosotros ya fuimos agregados al cuerpo de Cristo, sea que nos recibieron bien o no nos recibieron bien, lo que sea que haya sucedido en tu caso, ahora podemos hacer una diferencia y podemos ser una iglesia que cuida de los nuevos creyentes, ¿sí? Vemos en Hechos 15, 26, como Pablo cuidaba de los nuevos creyentes. Dice, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están, ¿sí? Veamos por el estado de nuestros hermanos nuevos en la fe, hermanas. Realmente ellos son parte vital de nuestra familia espiritual. Debemos de cuidar su crecimiento espiritual, debemos ver que ellos sean parte, ¿verdad?, de nuestra iglesia. Observemos cómo van creciendo. Hay que gozarnos cada vez que un hermano nuevo, pues ves cómo va dando fruto y va ahora leyendo la palabra y va asistiendo a la iglesia y ves esa hambre. Eso debe de producir gozo en nosotros. Y por eso nos debemos de movilizar para motivarles todavía más, ¿no? Entonces Dios va a ir guiándonos en este proceso y vamos a poder ver cómo nuestros hermanos que fueron añadidos por Dios a nuestra iglesia, al pasar de los años, dejan lo que es de niños, ¿verdad? Como dice en 1 Corintios 13, 11. ¿Por qué? Porque van a llegar a ser útiles en la obra del Señor. Qué gozo compartir con ellos sus victorias en Cristo, después de haber vivido junto con ellos todas sus luchas. Qué bendición ser testigos de la obra transformadora, del Espíritu Santo, ¿verdad? Después de haberles visto mortificar el pecado, qué alegría cuando ellos ahora reciban a sus nuevos hermanos en la fe, ¿no? Y les muestren el amor con que ellos mismos fueron recibidos por nosotros, sus hermanos en Cristo, ¿no? O sea, que nosotros mostramos ser sus hermanos y ahora ellos lo van a mostrar también a otros. Que Dios nos ayude, hermanas, a ser una iglesia madura, una iglesia amorosa con los nuevos creyentes que Dios va añadiendo a su iglesia. En nuestra iglesia Plenitud de Vida, como sabemos, tenemos un ministerio de bienvenida en donde participan hermanos que con mucha dedicación se acercan a los nuevos congregantes. Esto lo hacen en conjunto con el ministerio también de decanes, que también dedican ese tiempo
para darles la bienvenida, tomar un tiempo con ellos para poder explicarles de manera más personal el evangelio, la visión de nuestra iglesia, ¿verdad? Durante el tiempo de los anuncios, pues se nombra a quienes asisten por primera vez para que como iglesia les podamos dar la bienvenida. Entonces, hermana, si tú cuando estés cerca de un nuevo congregante durante este tiempo, si tú estás ahí, salúdale, hazle sentir bienvenido, hazle sentir en casa, preséntate, sea atento con él o sea atenta con él o con ella, ¿verdad? Hazle saber cuánto te alegras de que haya asistido. No hagas solo esto con quienes se sientan cerca de ti, ¿verdad? Porque solamente, bueno, está allá lejos, ¿no? Seamos observadores de quienes se ponen en pie y vayamos a saludarles, ¿sí? El próximo domingo que llegue, puedes acercarte de nuevo a saludar y a comenzar una relación con esa persona. Comienza a buscar el compañerismo, a colaborar, a que sean integrados en la iglesia. Si no sabes quiénes son nuevos, pues pregunta a los coordinadores de este ministerio de bienvenida para que te puedan orientar. Comprométete, hermana, a estar orando por los nuevos creyentes y ser parte de su crecimiento en el Señor. El ministerio de bienvenida normalmente les da un seguimiento a los nuevos, les va guiando en su crecimiento, les va animando a que en primer lugar pues puedan participar del curso de consolidación y posteriormente que vayan llevando este discipulado, así como otros cursos de la iglesia, ¿no? Entonces, en nuestra iglesia, hermanas, debemos saber que deseamos cuidar muchísimo a estos nuevos hermanos nuevos en la fe y que todos los que ya hemos experimentado las bendiciones del Señor en nuestras vidas podamos participar de ese cuidado hacia los nuevos congregantes, ¿no? Entonces, este es un nuevo reto. Creo que tenemos mucho que hacer y que orar y que invertir en la obra del Señor, empezando por cuidar a nuestros nuevos creyentes, ¿verdad? Les dejamos nuevamente algunas preguntas que pueden ustedes responder y las pueden comentar con su discipulador acerca de este tema. He sido un creyente que tiene cuidado de los nuevos creyentes, brindándoles el apoyo para su crecimiento espiritual. Recuerdo a alguien que me brindó este apoyo en mi crecimiento cuando nací de nuevo. He pensado que la bienvenida a los nuevos es únicamente responsabilidad del pastor, los edecanes y el ministerio de bienvenida. Comprendo las necesidades de un nuevo creyente, renovar su entendimiento, crecer espiritualmente, ser integrado al compañerismo. Saludo a los nuevos y busco crear un vínculo con ellos, intentando convivir con ellos para conocerles. Soy empático y compasivo con los nuevos creyentes, comprendiendo sus luchas, sus debilidades, animándoles a avanzar en Cristo. Animo a los nuevos creyentes a integrarse a la vida de la iglesia, a la oración congregacional, al discipulado, a las convivencias, a las conferencias especiales. Considero que he sido un buen testimonio para los nuevos creyentes. He sido en algún momento piedra de tropiezo para mis hermanos en Cristo, causándoles caer en algo que para mí existe la libertad de hacerlo y empujándolos hacia una libertad de la cual no están listos, incitando a otros a pasar tiempo de diversión conmigo, provocando que descuiden su comunión con Dios, sus relaciones familiares, sus deberes laborales, escolares, llamándome creyente, pero mostrando que sigo siendo amigo del mundo en mi andar, haciendo sentir mal a mis hermanos, menospreciándolos, entorpeciendo su labor en el servicio, descalificándoles, incitando a mis hermanos a caer deliberadamente en pecado, como ejerciendo presión para la práctica de fornicación o adulterio, incitando a las enemistades, a las contiendas, vistiéndome sin modestia, enseñando a otros incorrectamente. Oro por los nuevos congregantes, aliento a los nuevos creyentes a seguir a Cristo sin hacerles dependientes de mí. Hermanas, tenemos una gran labor por delante, ¿sí? Una gran encomienda de Dios para los creyentes que hemos ya participado de esta gracia y la palabra dice que si de gracia recibiste, dad de gracia. Hay que interesarnos en aquellos por los que Dios se interesa, ¿sí? El Señor ama a cada hermano que llega a nuestra iglesia. No pensemos solamente de mirar a alguien y sacar prejuicios y sacar algún tipo de pensamiento y a veces ya estamos determinando que esa persona no nos cae bien simplemente porque la vimos y no nos gustó su personalidad o no nos gustó su aspecto, ¿verdad? No seamos así, hermanos. Realmente el Señor ha sido bueno con nosotros, el Señor nos ha dado de su gracia y nosotros, creyentes genuinos en el Señor,
debemos también dar de su gracia a otros, ¿verdad? El Señor les ha añadido ahora al cuerpo, ¿verdad? Al cuerpo que somos, para poder ser alimentados, cuidados e integrados. Así que todos tenemos parte en este proceso, en esta gran labor que el Señor nos ha encomendado, y pues hagamos esto fielmente, ¿verdad? Porque esto agrada al Señor. Y bueno, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en sus manos, confiando que el Señor pues nos va a dar de su gracia aún más para poder pues hacer los cambios y lo que sea necesario para que podamos nosotros serle fieles en esta área. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, Señor, y sabemos que un día tú, Señor, con todo tu amor y misericordia, nos agregaste, Señor, a este cuerpo que es tu iglesia. Tú fuiste, Señor, quien nos trajo, tú fuiste Dios quien nos salvó, quien nos sacó, Dios, de la condición en la que nos encontrábamos. Y ese día que tú nos trajiste, Señor, nosotros fuimos agregados, fuimos añadidos a este cuerpo, Señor, y nosotros vivimos agradecidos por ello, Padre. Gracias porque hoy en día tú sigues haciéndolo, tú eres quien te encargas de hacer crecer tu iglesia, de añadir a aquellos que han de ser salvos, Señor, cada día. Y queremos nosotros, Señor, ser partícipes de forma intencional, Padre, con cada uno de estas personas que tú traes como nuevos creyentes, Señor. Que podamos como iglesia, Señor, recibirles, amarles, integrarles, Señor. Que podamos aplicar cada una de estas áreas que vimos en la vida de cada uno de ellos, Señor. Ayúdanos para que podamos ser realmente, pues, parte, Dios, de esto que tú quieres hacer en tu iglesia, Señor. Que podamos hacerles sentir en casa, que podamos hacerles sentir en familia, Padre. Ayúdanos, Señor, para que realmente, Dios, podamos ayudar al hermano que llega por primera vez a ir creciendo, a ir conociéndote más, a ir siendo motivado, Señor, a participar de la vida de iglesia. Líbranos, Señor, de ser piedra de tropiezo para ellos. Líbranos, Señor, de cualquier situación, Padre, en la que probablemente si lo hemos hecho, pues que ya no sea más así. Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, para que realmente podamos ser parte de esa edificación de tu iglesia y no ser más piedra de tropiezo, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú pones este sentir en nosotros. Ayúdanos a mantenernos en oración y en ese cuidado hacia los nuevos creyentes, y confiamos en ti, Señor, en que tú lo harás. Te damos muchas gracias y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.